La ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada, es decir, al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Cabe destacar que cualquier material, por muy buen conductor que sea, presenta una cierta oposición al paso de la corriente eléctrica, es decir, una cierta resistencia eléctrica. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El voltaje se mide en volts, o las unidades de voltaje son los volts, y las unidades de resistencia son los ohms. Volts entre ohms nos da los amperes, que son, o amperes, que son las unidades de corriente eléctrica. Esta fórmula la vamos a aplicar. Si tú quieres conocer cuánta corriente está pasando por un dispositivo, tú mídele el voltaje entre la resistencia que presente y ese va a ser la cantidad de corriente que va a pasar. Como ya había mencionado, los equipos electrónicos necesitan ciertas condiciones para funcionar, como lo es el voltaje y la corriente eléctrica. Si tú no le pones la suficiente corriente eléctrica, el dispositivo no funciona bien o puede no funcionar. Le vamos a conectar una batería de 9 volts de estas cuadradas. Vemos aquí que nos indica el polo negativo y el polo positivo. Entonces, la batería, como este es el negativo, va aquí, y este es el positivo, va aquí. Aquí conectamos el polo positivo y vemos que prende el foquito. Eso indica que la corriente empieza a fluir a través del LED y a través de las resistencias, llegando al polo negativo. Vamos a dejarlo conectado y vamos a medir el voltaje. Cabe destacar que como es una pila, es voltaje de corriente directa, que más adelante vamos a ver ese tema. Entonces vamos a medir el voltaje de la batería. El voltaje de la batería dice que son 9 volts, pero como esta batería ya está vieja, desconectada, sí nos da una tensión cercana a 9 volts. Pero cuando conectamos la batería al circuito, nos da 3.86 volts nada más. Esto pasa porque la batería ya es vieja y no alcanza a mantener el voltaje de 9 volts. Vamos a ver qué voltaje tenemos en la primera resistencia. Tenemos un volt. En la segunda resistencia tenemos otro volt, 0.99. Y en el LED vamos a tener el resto, 1.84. Ahora tenemos conectada la batería al circuito, pero sin el foquito. Vemos que midiendo da 2.72. Como las dos resistencias son iguales, debemos de tener la mitad, 1.34, 1.33, 32. Por la ley de Ohm decimos que si le estamos aplicando 1.28 volts a una resistencia de 330 ohms, vamos a tener una corriente de 1.28 volts entre 330 ohms. Vamos a tener una corriente de 0.0038 amperes, o lo que es lo mismo,
3.9 por 10 a la menos 3 amperes, lo que equivale a 3.9 miliamperes. Esto lo vimos en el curso de Física 1 en notación científica. ¿Por qué dividimos el voltaje entre el valor de la resistencia? Por lo que nos dice la ley de Ohm, que el valor de la corriente va a ser igual a dividir el voltaje entre el valor de la resistencia. Ahí estamos viendo aplicada la ley de Ohm. En el caso de tener el LED conectado, vemos que a cada resistencia le caían 1 volt. Entonces cada resistencia es de 330 ohms. Entonces 1 volt entre 330 ohms nos da 3 miliamperes de corriente. Entonces pasamos a nuestro siguiente tema, que es potencia eléctrica. La potencia, en pocas palabras, es la velocidad con que se realiza un trabajo. En este caso es la velocidad con que se realiza el trabajo eléctrico. Entonces nos dice, potencia eléctrica es la cantidad de trabajo realizado para mover las cargas eléctricas de un electrodo a otro de un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. Aquí vemos la fórmula. El voltaje es igual a un trabajo sobre una carga. Si despejamos el trabajo, nos quedaría, este está dividiendo, pasa multiplicando, nos queda el trabajo es igual al voltaje por la carga. Si dividimos toda la ecuación sobre tiempo, nos queda el trabajo sobre tiempo es igual a voltaje por carga sobre tiempo. El trabajo en un tiempo lo definimos como potencia y la carga sobre tiempo la definimos como corriente. Entonces la fórmula nos queda, potencia es igual a voltaje por corriente. En la fórmula de potencia, la potencia es igual a voltaje por corriente. Aquí lo que hicimos fue sustituir la corriente por la ley de Ohm y multiplicar voltaje por voltaje, voltaje cuadrado, sobre R. También podemos sustituir lo que viene siendo el voltaje, es decir, despejamos de la ley de Ohm el valor de voltaje, este está dividiendo, pasa multiplicando, me quedaría el voltaje igual a I por R. Si lo sustituyo acá, I por R por I, me queda I cuadrada R. Esta es la fórmula de potencia eléctrica en sus 3 formas. Las unidades de potencia son joules sobre segundo. Las unidades de volt son joules sobre coulombio. Las unidades de corriente son coulombios por segundo. Haciendo el análisis de unidades, coulombios con coulombios se elimina y tenemos joules sobre segundo, que son las unidades de potencia. A las unidades de potencia le llamamos vatios o watts, y es una unidad derivada que resulta de multiplicar los volts por los amperes. Sustituyendo en la fórmula de potencia el valor de la corriente que nos dice la ley de Ohm, entonces sustituimos la I por B sobre R, multiplicando B por B, B cuadrada, sobre R. Esta es una de las formas de la fórmula de la potencia eléctrica y esta sería otra. Ahora despejamos el valor del voltaje. R está dividiendo, pasa multiplicando y queda de la siguiente manera.
Voltaje es igual a corriente por resistencia. Si lo sustituimos acá en la fórmula, ahora el voltaje, a que es igual V a I por R. Multiplicamos I por I cuadrada por R. Esta es la otra forma de la fórmula de potencia. Para nuestro ejemplo práctico teníamos un voltaje en la resistencia de 1 volt y una corriente calculada de 3 por 10 a la menos 3 amperes. Esto nos da 1 por 3, 3 por 10 a la menos 3 watts, o lo que es lo mismo, 3 miliwatts. Usando la otra forma de la fórmula de potencia, V cuadrada R, teníamos un voltaje de 1 volt al cuadrado es 1. Entre 330 ohms me da 3 por 10 a la menos 3 watts, lo que es lo mismo 3 miliwatts. Usando la otra forma de la fórmula de potencia, me queda de la siguiente manera. El valor de la corriente era 3 por 10 a la menos 3 amperes al cuadrado por 330 ohms. 3 exponente a la menos 3 al cuadrado por 330 ohms es igual a 3 por 10 a la menos 3 watts, o lo que es lo mismo 3 miliwatts. Ahora, midiendo la corriente eléctrica, tuve que abrir el circuito para meter en serie el miliamperímetro. Ahí vemos el foquito prendido. Vean cómo separé la resistencia de LED y ahí inserté el medidor como si fuera un medidor de agua. Acuérdense que el agua y la electricidad son considerados fluidos. Entonces vean la corriente que está pasando. 2.89 y la escala está en el orden de los miliamperes. 20 miliamperes es la escala y solamente está llegando hasta 3 miliamperes. Lo que habíamos obtenido en nuestros cálculos, 3 miliamperes.